pues el Señor me ha dado hoy un buen tema. Hoy quiero compartir acerca de la gracia de Dios. Y bueno, pues es un tema que hemos enseñado muchísimas veces, pero también reconocemos que es un tema muy importante para nuestro crecimiento. Y es súper necesario para que Cristo se siga formando en tu vida. Amén. Recuerda que todo en el reino comienza con una semilla. Una semilla que se tiene que cuidar, que se tiene que alimentar. Y cuando es cuidada y es alimentada, esa semilla tiene la capacidad de poder crecer y dar mucho fruto. Amén. Tú fuiste llamada para crecer y para dar mucho fruto. Amén. Y no es un fruto cualquiera, es el fruto de Cristo. La gracia, mis hermanos, son de los temas más profundos que hay en la Biblia y que se tiene que conocer muy bien, porque la gracia, digamos que es el fundamento de la fe que tenemos en Cristo. Y aunque es un tema que reconocemos que también genera mucha polémica, y eso se genera entre los grupos religiosos siempre van a generar polémica, amén. Por eso nosotros no somos polémicos, porque no somos religiosos. Necesitamos conocer la gracia de Dios. Escuchen bien lo que voy a decir, porque sé que si yo pregunto, denme la definición de la gracia, todos me van a decir una definición que ya sé cuál es. Amén. Necesitamos conocer la gracia de Dios mucho más allá del concepto normal que hemos conocido, y que ese, bajo mi punto de vista, ese pobre concepto de la gracia está basada solamente en una definición de diccionario, y el diccionario solamente la define a la gracia como un regalo inmerecido. ¿Han escuchado esa definición? La gracia, te preguntan, ¿qué es la gracia? Y todo el mundo dice, es un regalo inmerecido. Ahora, aunque es verdad que la gracia, algo que no merecíamos, di conmigo, yo no merecía la gracia. Era algo que no merecíamos. No merecíamos la gracia, por eso también la gracia es un regalo, es un don de Dios. Pero necesitamos entender con mucho más profundidad lo que la gracia es en nuestro diario caminar con Cristo. Tú necesitas Cristo para caminar en Cristo. Amén. Por eso se vuelve relevante. Conocer la gracia desde un significado a veces tan superficial, eso ha hecho que muchos creyentes, por tener ese pobre entendimiento de la gracia, de lo que realmente es la gracia, ha producido un libertinaje, a veces sin medida, porque se ha interpretado la gracia como si Dios nos otorgara permiso o nos autorizara para hacer cosas incorrectas. Se quedan callados, gloria a Dios. Mucha gente dice, bueno, pues como ya fui salvado por gracia, no fue por obras, pues ya no importa lo que yo haga, de todas maneras, yo sé que no voy a perder mi salvación. Y sí, no la vas a perder, pero ese es un error, porque no se te puede olvidar que Dios, dice la Escritura, no puede ser burlado. Y lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar, pero la cosecha siempre es multiplicada. Si sembramos de la carne, vamos a cegar corrupción y muerte. Ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes quiere cegar corrupción y muerte? Nadie. Queremos cosechar vida y paz en Cristo Jesús. Entonces, contrario a lo que mucha gente piensa, la gracia no es un permiso para hacer lo malo. Es más, miren, qué bueno fuera
que de veras pidieran permiso para hacer lo malo. Que me pudieran hablar, pastor, ¿me deja hacer esto que está totalmente mal? ¿Qué crees que te diría? No, nadie pide permiso para hacer algo malo. La gracia no es un permiso. La gracia, tomen esta definición. La gracia es algo que nos habilita. Es algo que nos capacita. Nos capacita desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, para que podamos caminar en la vida del espíritu y no en la carne. ¿Amén o no amén? Tú no recibiste a Cristo para caminar en la carne. Tú recibiste a Cristo para caminar en la vida del espíritu. Amén. Gloria a Dios. La gracia, mis hermanos, nos hace caminar en Cristo para vivir en Él y para vivir por Él. No por ti, por Él, por Cristo, que es nuestra causa de vida. Por eso muchos cristianos solamente han podido vivir la vida cristiana, pero no están viviendo la vida en Cristo. No han entendido o no han tenido la iluminación de la gracia para entender que hay una enorme diferencia entre vivir la vida cristiana y la vida en Cristo. La verdad de las Escrituras, ¿cuántos saben que la Escritura es la verdad de Dios? Dice que fuimos salvados por gracia. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios era compartir con nosotros, por ejemplo, la vida eterna. Nosotros tenemos derecho a tener vida eterna. Vida eterna. Hay quien tiene muerte eterna. Nosotros tenemos vida y es eterna. Amén. Por eso todas las personas que reciben a Cristo y personas que han respondido al llamado de la salvación, reciben, además de la vida eterna, reciben la naturaleza de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios, amén. Antes traíamos la naturaleza diabólica. ¿Sabes qué más recibes aparte de la vida eterna y de la naturaleza divina? Recibes la gloria de Dios. Cristo es nuestra gloria. ¿Y dónde vive la gloria? Yo soy la dirección donde vive la gloria. Amén. ¿Y para qué me da Dios salvación? ¿Para qué nos da la gloria? ¿Sabes para qué? ¿Saben para qué? ¿Para qué tienes gloria? ¿Para qué tienes vida eterna? Por una razón. Para que se manifieste Cristo a través de tu vida. Amén. ¿Qué matrimonio tendría problema si la esposa viera en su esposo a Cristo? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué problema tendría la esposa si viera el esposo a Cristo? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué problema veríamos o tendríamos con los hijos si tus hijos fueran una manifestación de Cristo? ¿Cuál sería el problema? Por eso la Escritura dice que la tierra va a ser llenada de la gloria de Cristo. Porque ahí estamos nosotros, amén. La gracia te llamó. No te llamó el pastor. La gracia te salvó. La gracia te perdonó. La gracia te libró de toda maldición. La de tu generación pasada, presente y futura. Toda la maldición. La gracia nos hizo ser
y esto a veces lo pasamos por alto, la gracia nos hizo ser uno solo en Dios. Por eso tenemos ahora comunión con Dios. Dios nos impartió su propia vida. Tenemos en nuestro corazón la vida de Dios. Por eso ahora podemos expresar en nosotros la vida de Dios por medio de Cristo para salvación de toda la humanidad. Tú eres, digamos, un evangelista. Amén. Pero tú no predicas con tu boca, tú predicas con tu vida. Amén o no amén. Una cosa es lo que sale de tu boca y otra cosa es lo que eres. Gloria a Dios. Es el aplauso más aguado que he escuchado. Pero gloria a Dios. ¿Qué diferencia? Porque a veces pensamos que evangelismo es parte de un ministerio. Y sí, hay, claro, en los 5 ministerios está el del evangelista, pero no se te olvide que tú eres evangelista de tiempo completo. Porque tú no manifiestas a Cristo solamente por ratos, lo manifiestas todas las veces, todas. Amén. En las buenas, en las malas, cuando estás en tus días, en tus no días, amén. Cristo siempre, amén. No es cuestión de hormonal, es cuestión de fe. Amén o no amén. Gloria a Dios. Entonces podemos afirmar, creer que la gracia de Dios expresa en nosotros la riqueza de su misericordia. Dios es rico en misericordia, porque por su gracia todos nuestros pecados fueron perdonados. Los de ayer, los de hoy y los poquitos que va a haber mañana, amén. Pero todos fueron perdonados. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda expresar en otras personas la grandeza del amor de Dios. Tú eres para la gente una expresión viva del amor de Dios. Cuando la gente te conoce, dice, siento en ti el amor de Dios. Veo en ti el amor de Dios. Oigo el amor de Dios hablando a través de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Estamos llenos de la gracia de Dios. ¿Para qué, pastor, estamos llenos? ¿Para qué estamos llenos de la gracia de Dios? ¿Saben para qué? Escuchen, no se distraigan. Estamos llenos de la gracia para servir a los demás. Y para que tú muestres en tu servicio a Dios cuánto amas a Dios y cuán agradecido estás por tener su gracia. Por eso los entendidos no servimos a Dios por obligación. Servir a Dios por obligación o porque me lo indicó el pastor, eso no sirve. Servimos a Dios porque amamos a Dios. Servimos a Dios porque estamos agradecidos con Dios. Cuando alguien te hace un favor, te lleva para acá, te lleva para allá, te compra algo, estamos como que en cada momento pensando, ¿cómo puedo agradecerle a esa persona su bondad o su bien? Es raro que alguien se quede como si nada cuando alguien te está dando y dando y dando. Lo primero que brota del corazón se llama gratitud. Servimos a Dios
por gratitud. A ver, ¿cuántos tienen gratitud? Wow, pues ahora sirvan. ¿Amén o no amén? Ay, pastor, yo tengo gratitud, tengo servicio. Hay que ser congruentes, amén. Servir a Dios es consecuencia del entendimiento que tengo yo de su gracia. Por eso nadie puede decir que ha entendido, que ya entendió qué es la gracia y no servir a Dios. Si no sirves a Dios es que entonces no has entendido qué es la gracia operando en ti. Amén. Ay, esos silencios me encantan porque sé que están recibiendo algo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escucha. Somos transmisores de un amor que transforma. No somos transmisores de un virus que mata. Amén o no amén. Tú eres transmisor del amor de Dios. Wow, wow. Esta es tu asignación. Amar a los demás. Esa es tu labor. Es que usted no sabe cómo odio a mi abuela. No la odies, ámala. Eres un transmisor del amor de Dios. No odies a nadie. Es que mi esposo me fue infiel. No odies a la otra. Ahora, perdonarla, amarla, no significa que te vayas al cine con la otra. Es que ahora somos amigas. No, se trata de que camines fluyendo en el amor de Dios y no fluyendo en la ofensa. ¿Saben algo? Vivir en la gracia es experimentar y es apreciar el inagotable amor de Dios y su eterna bondad. Todos los días, en cada instante, Dios te muestra su bondad. Cuando tú abres los ojos en la mañana, con todo y los pelos parados, pero respiras por la bondad de Dios, por su gracia. Ya después el Señor te dice, ve y peínate para que no asustes a la gente. Pero respiras por su bondad, amén. Fíjense lo que les voy a platicar. Es una historia chiquita. Conocí un negocio en los Estados Unidos y este negocio se dedica a vender pollos, como tipo Kentucky Fried Chicken. Todos hemos comido ahí alguna vez. Tiene un negocio de pollos. Los dueños de este negocio son cristianos y tienen un montón de sucursales en diferentes lugares. Y ellos han entendido lo que es la gracia. Y los domingos, que es el día que más venta tiene este tipo de negocios, ellos tomaron la decisión de no abrir los domingos su negocio. Ellos decidieron no abrir ninguna sucursal. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el domingo lo tenían que dedicar y lo tenían que invertir en su congregación. Escucha. O sea que el domingo resulta que es el día que más se venden pollos en ese tipo de negocios. Y resulta que los dueños decidieron que los domingos sus negocios iban a estar cerrados. Este amigo que me habló de ellos me llevó a conocer 2 sucursales entre semana. No me acuerdo si fue un lunes o fue un martes. ¿Y saben algo?
Me quedé impresionado. Esos dos negocios que pasamos y los vimos, tenían una fila de carros que salía del negocio y seguía por cuadras. Personas que querían ir a comprar pollo en ese día. Escúchame, cuando entendemos qué es la gracia, no necesitamos ayudar a Dios. Yo conozco personas, y aquí sé que muchas se van a quedar calladas, que estuvieron orando para que Dios les diera un trabajo. Dios les dio un trabajo y nunca más los volví a ver en domingo. Ahora tengo que orar para que los corran. Yo sé lo que es eso, porque cuando yo tenía el negocio en Guadalajara, ¿qué creen? Abríamos los domingos. Y los domingos había una venta buenísima porque es cuando la gente que no trabaja tenía oportunidad para comprar sus refacciones para sus carros. Pero un día entendimos que la prosperidad económica no dependía de mi esfuerzo, depende de la gracia de Dios. Y un día, por eso les digo que hay que ser intencionales, Rosalba y yo decidimos que se iba a cerrar los domingos. ¿Y qué creen que pasó? Lo que no vendíamos los domingos, lo vendíamos entre semana. Así es Dios. ¿Están entendiendo lo que es la gracia? Pero a veces decimos que entendemos la gracia, pero vivimos en desgracia. Hay que tener la iluminación de la gracia. Cuando tú pones a Dios, no en primer lugar, como muchas veces nos enseñaron. Dios no está en primer lugar, Dios está en todo lugar. Dios no es el primero, Dios es el primero, es el segundo, el tercero, el cuarto, porque Dios es todo en nuestra vida. A veces pensábamos, no, primero Dios, después mi esposa, después mi hijo. ¿Y a Dios dónde lo pones? En primer lugar, sí, pero si no está Dios con donde está tu esposa, donde están tus hijos, ahí hay un problema. Es primero Dios, después Dios y mi esposa, después Dios y mis hijos, después Dios y el perro si quieres, pero primero es Dios. Amén. Miren, la gracia te cura. La gracia te prospera. La gracia hace que tú sigas avanzando en la vida. ¿Y saben para qué? Para testimonio del Cristo que habita adentro de ti. La gracia de Dios habla de su misma vida. Y sin esa gracia no habría ni salvación, ni perdón, ni redención, ni habría vida eterna. La bondad de Dios, su misericordia y su inagotable amor son atributos de la gracia que ahora tenemos, que en el pasado, en el Antiguo Testamento, solo se mostraba como una sombra. La gracia en tu vida no es una sombra, es una realidad de vida en Cristo Jesús. Amén. Porque a veces hemos querido pensar que la gracia solamente ha sido una sombra que medio se asoma en nuestra vida. No, la gracia está en su plenitud en tu vida. Amén o no amén. Esa es la realidad de nosotros. Una gracia que se vino a dar a conocer a través de Jesucristo por el puro, dice,
afecto de su voluntad para que podamos crecer, para que podamos seguir desarrollándonos espiritualmente como el cuerpo resucitado de Cristo. Amén. Este cuerpo necesita crecer porque hemos aprendido en la universidad que el asunto de Cristo no es atender algo personal, porque la palabra dice que esto es hasta que todos lleguemos. No es hasta que yo llegue, y diga, pues estoy orando por ti. No, es hasta que todos lleguemos. Amén. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Escucha. Dice, pues Dios nos salvó. Primera bendición. Nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos que su gracia, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. El mundo espiritual, aunque no lo podemos ver con los ojos naturales, el mundo espiritual opera en la tierra y opera con legalidad. Escúchame lo que voy a decir. Por eso, por causa del pecado, Dios no podía tener ningún trato con el hombre. No podía Dios, aunque Dios quería, no podía. Había una legalidad que no lo permitía. ¿Qué es lo que hizo Dios? Operó su gracia a nuestro favor. Y todos, en esa gracia, todos nuestros pecados fueron puestos sobre su Hijo, sobre Cristo, el día que nosotros nos arrepentimos y aceptamos por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese día, mis hermanos, en ese momento de la confesión de nuestra fe, ahí fuimos declarados justos, fuimos declarados santos y fuimos declarados perfectos. Amén. Eso significa que delante de Dios estamos como si nunca hubiéramos pecado. Por eso nosotros no somos pecadores perdonados, somos hijos justificados. ¿Por qué? Por una razón poderosa. Porque Cristo, y conmigo, Cristo pagó mi deuda. Si tú vas a comer a un restaurante, comes bien, un buffet, quiero desarrollar su apetito. Te paras, vas a la caja, quieres pagar y la cajera te dice, su cuenta ya está pagada, la pagó el pastor. Amén. Es un ejemplo, Y ya está pagada tu cuenta, lo que ya te comiste. Está pagada. ¿Eres deudor? No, no debes nada. ¿Por qué? Porque alguien pagó tu cuenta. Pero ahora imagínate que le dices a la señorita, no señorita, yo voy a pagar. Ya está pagada, no sea necia. Es más, no puedo cobrarle porque el sistema no me permite cobrar 2 veces la misma nota. Váyase de aquí. Cristo pagó mi cuenta, nuestra deuda en la cruz, a través de la crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Soy libre de toda deuda. Y todos fuimos declarados libres del poder del pecado y de la muerte. Pero escucha, todo lo que perdimos en el primer Adán, todo lo que perdimos que se nos robó en el primer Adán, fue restituido con más gloria por el postrer Adán, por Cristo.
Porque la palabra dice que hemos recibido una herencia incorruptible, inmarcesible. Amén. En este tiempo de cumplimiento, porque eso es lo que estás viviendo tú, el tiempo del cumplimiento de la obra consumada de Cristo. Ahora disfrutamos del perdón de todos nuestros pecados, porque el Cordero de Dios los quitó y los borró para siempre, y todas nuestras deudas fueron canceladas en la cruz, y Él nos declaró libres. Somos libres en Cristo, amén. No somos esclavos. ¿Saben? La palabra dice, libres del poder del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Nosotros vamos a dormir en el Señor cuando Él diga, pero no va a ser resultado de una enfermedad. Romanos 3:27 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Qué hiciste para que Dios te aceptara? Nada. Y así dice Romanos, dice, no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada, sí, en una ley, pero no en la ley de Moisés, sino habla de la ley de la fe. Y dice el verso 28, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Me están entendiendo? La ley de la fe es un proceso que en el Nuevo Testamento es parte de la gracia y de la justificación, cuando fuimos justificados por Dios de la pena del pecado que merecíamos. Y la paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. Dios, el Padre, por su voluntad, ha constituido como justo a toda la persona que está unida a su Hijo. Los que estamos unidos a Cristo somos justos, somos bendecidos, somos amados, somos prosperados, fuimos liberados. La obediencia de Cristo trajo como resultado nuestra santificación. Soy santo no por lo que yo hago, sino por lo que hizo Cristo. Fuimos así constituidos como justos delante de los ojos de Dios. Jesús, sabemos que nunca pecó, pero Él fue hecho pecado por nosotros. Eso es lo que se llama intercambio divino. Tú llegaste con Él, traías un montón de pecado, amén, y le dijiste, Cristo, ahí te va mi paquete. Le entregaste tu paquete y Él te dio el suyo. Salvación, perdón, amor, llenura, plenitud, paz, gozo, a cambio de tus pecados. ¿Esa es gracia, sí o no? ¿Esa es bondad de Dios, sí o no? Por eso no es complicado entender que si yo entiendo lo que es gracia, no me puedo quedar sin servir a Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tenemos un corazón agradecido, no somos ingratos, somos agradecidos. La muerte quiso retenerlo. ¿Por qué quería retener la muerte a Jesús? Porque no quería que resucitara de los muertos. Pero nada ni nadie lo pudo detener. Nadie lo pudo retener.
por una razón, porque Él nunca desobedeció la voluntad del Padre, obediente hasta la cruz. Ni la muerte ni los demonios lo pudieron retener, porque Jesús fue obediente y fue perfecto delante de la ley. Cumplió toda la ley, es el único que pudo cumplir toda la ley. Amén. Y esto es importante entenderlo porque es lo que nos da acceso a la salvación. La salvación es ahora nuestra, no por la fe que tenemos en Jesús, aunque así se recibe, sino por la obediencia que Jesús tuvo a la voluntad del Dios. Amén. Porque Él fue obediente hasta la cruz. Por eso, mis hermanos, cuando hay obediencia a su gracia, hay una manifestación de la bendición de Dios. Escuchen bien, escucha. Tú no vas a ser bendecido, ya lo eres. ¿Qué emoción les da? Gloria a Dios. Lo voy a tener que repetir para que se vuelvan a emocionar. Tú no eres bendecido, tú ya lo eres. Gloria a Dios. Tú ya no tienes que buscar la bendición, ya la tienes. Ahora lo que necesitamos es que esa bendición sea visible, que ahora se manifieste. Amén. Esa obediencia a la gracia, obediencia a la justicia que yo soy, hace que se manifiesten las bendiciones. ¿Por qué? Porque estoy caminando conforme al diseño de Dios. La justificación por la fe, es el corazón del evangelio en el nuevo pacto. Es el centro. Y es un concepto, la justificación por medio de la fe, que no fue formulado por la ley, fue formulado por la gracia. En otras palabras, la justificación por y en Cristo no se basa en tu conducta. ¿Cuántos dicen amén? Con eso tienes que descansar en el Señor. La justificación por fe es una expresión de la gracia divina, de la gracia de Dios, que cuando se manifiesta en nosotros, cambia nuestra conducta. Cuando entiendes tú y obedeces la gracia de Dios, se manifiesta la bendición y cambia tu conducta y cambia tu carácter. ¿Amén o no amén? Mira, cuando no hay conciencia de la gracia, cuando no hay conocimiento, iluminación de la gracia, ¿qué tenemos? Tenemos un lindo teatro cristiano. Hermanos y hermanas jugando a la representación de ser cristianos. ¿Cómo sabe eso, pastor? Es bien fácil. Mira, tengo una cámara a 2 cuadras de aquí y la reviso y vienen las familias en el carro aventándose hasta el asiento, discutiendo, peleando. ¿Pero qué creen? Cuando suben las escaleras, la gracia empieza a actuar. Y hay una transformación. Y los gritos y los insultos se convierten ahora en gloria a Dios, aleluya, amén, hermanos. Ese es un teatro. Lo genuino es que estés donde estés sin que nadie te vea, se manifieste la gracia en tu vida. Hace unos días había comprado unas cosas y cuando me doy cuenta ya salgo del lugar, me doy cuenta que la mitad de lo que había comprado no me lo habían pagado, no me lo habían cobrado.
sea, lo que compré, me cobraron la mitad. Y cuando me di cuenta, dije, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben qué hice? Me regresé. Yo no necesitaba que estuvieran ustedes. No estaba nadie. Estaba yo solo. Ni siquiera estaba mi esposa. Es más, ni siquiera sabe eso. No sé. Pero lo que es de Cristo es genuino. No se oculta, se muestra en toda clase de circunstancia. Habrá quien diga, wow, qué bendición. Se equivocó el cajero para que Dios me bendijera a mí, aunque va a pagarlo él. Eso no es una bendición, así no fluye la bendición. Pastor, ¿y Dios lo premió con algo? No, no me premió con nada. Dios no necesita premiarte cuando te mueves como hijo de Dios. El premio ya lo tenemos. La gracia es la provisión, escucha la palabra, dinámica que tenemos. ¿Para qué? Para expresar el carácter de Dios. Romanos dice en el capítulo 3, en el verso 24, dice, escucha, es poquito largo, pero vale la pena escucharlo. Dice, siendo justificados gratuitamente, ¿cómo gratis? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que alinea tu conducta, lo que alinea tu carácter es la justificación por la gracia que manifiesta en tu vida lo que verdaderamente tú eres en Cristo. La enojona, la gritona, la que no tiene paciencia, esa es la carne que ya le urge morirse. Amén o no amén. Pero eso no es lo que tú eres en Cristo. Eso es lo que tú eras en Él, sin Él. Amén. Si entendemos eso, vamos a entender lo que es el reposo de Dios. Cristo es nuestro reposo. La gracia te introduce al reposo. ¿Por qué? Porque descansamos en Él cuando Cristo es el que gobierna nuestra vida. Hay dos que pueden gobernar tu vida. Cristo es uno o la carne. La pregunta es, ¿quién domina mayormente? ¿Cristo o la carne? Por eso, bien callados, ni se mueven, qué bárbaros. Están analizando. El reposo es no lo que nos enseñaron, que era un día. El reposo es Dios mismo cuando Dios gobierna tu vida. Cuando Dios gobierna, tú descansas. Cuando Dios no gobierna, el que tiene que chambear eres tú. El que tiene que padecer eres tú. El que tiene que buscar las soluciones eres tú. Pero cuando Dios gobierna, claro que hay descanso. Porque Dios es el Dios de los imposibles y yo descanso en su gracia. ¿Cómo le haces para sacar adelante un imposible? Pues cuando el que gobierna eres tú, terminan en depresión o con ansiedad. Porque no saben qué hacer. No hay nada ya que puedan hacer. Pero cuando llegas al Señor y es su gracia la que gobierna tu vida, Dios en la noche te habla en tu corazón por un sueño y te dice qué es lo que tienes que hacer. Dios está destapando en este momento oídos
para que escuchen a Dios, para que no te equivoques, para que no tomes malas decisiones. Dios está limpiando tus orejas, tus oídos. Amén. Gloria a Dios. Hay 4 verdades de la justificación que todos debemos conocer. Primera verdad: Dios es justo. Salmo 11:7, Salmo 119, verso 137. Dios es justo. La segunda verdad es: Jesucristo es el justo. Hechos 3:14, por ejemplo. Hechos 7:52. Primera de Juan 2:1. Tercera: los hijos son hechos justos en Cristo. Romanos 5:19. Y la cuarta: Cristo es nuestra justicia. Primera de Corintios 1:30. 4 verdades poderosas. Amén. El apóstol Pablo, como colaborador de Dios en la causa del reino, cuando impartió la revelación de esta gracia, Pablo fue muy enfático en explicar el fruto que la gracia produce. Por ejemplo, a la iglesia de Roma les dice: pues que diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos ya murieron al pecado? Gloria a Dios. ¿Cómo viviremos aún en él? Romanos 6:1 y 2. Pero continúa él diciendo: porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Romanos 6:14. Es entonces importante entender que después de haber sido liberados del pecado, ahora somos ministros justos, donde nuestros miembros ya no los presentamos para servir a la inmundicia o a la iniquidad, sino que los presentamos, todo lo que somos, para servir a la justicia, porque en la gracia la santificación es un fruto, la gracia es un fruto y la vida eterna es el fin. Es un fin. Entonces es importante entender que es un privilegio haber sido reconciliados con Dios por medio de la justificación que nos ha sido ya imputada y que fue establecida por el Padre a través del sacrificio de su Hijo, a través de Jesucristo. Entonces, justificar es declarar que alguien es justo. Eso fue lo que declaró Dios. Es hacerlo a uno justo con Dios. La justificación es Dios declarando justos aquellos que han recibido a Cristo. 2 Corintios 5:21. Aunque la justificación como un principio espiritual se encuentra, digamos, a través de toda la Escritura, el pasaje que más describe la justificación en relación a los creyentes está en Romanos capítulo 3, verso 21, del 21 al 26. Por ahí señálalo y léelo en la noche porque es bastante larguito. No lo voy a leer ahorita, pero léanlo. Romanos 3, del 21 al 26. Ahí se los dejo de tarea. Amén. Nuestra justificación es consecuencia de poner fe en la obra consumada de Cristo. Tenemos fe en una obra terminada, no en una obra que se va a terminar. Qué difícil es poner la fe en algo que todavía no está terminado, pero qué fácil es poner la fe en algo que ya se acabó, terminado. Entendiendo que
cuando su sacrificio, el sacrificio de Cristo, cubre nuestros pecados, Dios ahora, ¿cómo crees que te ve Dios? ¿Cómo crees que te ve Dios? Te ve perfecto y te ve sin culpa. ¿Amén o no amén? Cuando los que estamos en Cristo, cuando Dios ve a la tierra, cuando Dios nos mira, digamos, ¿saben qué es lo que ve Dios en nosotros? Ve la propia justicia de Cristo, que esa justicia pudo satisfacer al 100% las demandas de perfección de Dios. Por eso Él nos declara justos y Él nos justifica. Él nos justifica. Entonces podemos decir que ser reconciliados quiere decir que fuimos hechos cercanos a Dios y Dios nos hizo ser uno con Cristo y ahora tenemos comunión con Él para poder disfrutar de su presencia y tener paz para con Dios. ¿Sabes por qué tienes paz ahora en tu corazón? Porque somos uno con Dios. Cuando estamos separados por la razón que quieras, porque tus emociones, porque los problemas te separaron del amor de Dios, no porque suceda, porque no se va Dios, el que se va es uno. Pero cuando estamos preocupados por algo, lo primero que se va es la paz. ¿Por qué? Porque cuando estás preocupado por algo o por alguien, no estás descansando en la gracia. ¿Me están entendiendo? Dejan al hijo, se va el sábado, les dice, mami, llego a las 12:30 y está preocupada la mami, no puede ni dormir. 12:40, ya cerró los ojos y vio un choque y se imaginó que se cayó su hijo y que se accidentó. Y hay toda una historia en la cabeza de la señora. Y llega el hijo y dice, no mami, estaba ahí afuera en la puerta. Y la mami ya se había hecho una historia. En ninguna circunstancia tú puedes perder la paz de Dios a menos que empieces a pensar por ti mismo, con pensamientos que no sean justos y de justicia. Amén o no amén. De Dios. Yo creo que la demostración más contundente del amor de Dios y de la bondad de Dios para nosotros ha sido expresada y manifestada por la gracia que nos ha justificado. No hay cosa más poderosa que esa gracia que nos justificó. Fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte. Y escúchame también, le voy a agregar esto. Fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte y del diablo. Porque ahora resulta que el diablo es nuestro enemigo. El diablo fue vencido en la cruz, fue exhibido como perdedor. Ahora, ¿cuándo va a tener ocasión el diablo de hacerte tropezar? Cuando tú le creas al diablo. No, pastor, es que créamelo, me lo dijo el diablo y yo le creo al diablo. Pues no le creas, es un mentiroso. Desde siempre es mentiroso. La gracia, más que un regalo inmerecido, y con esto termino, la gracia, más que un regalo inmerecido, es Cristo en nosotros. Nunca se te olvide que la gracia no es una cosa. La gracia es una persona y se llama Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Amén.
Gloria a Dios. Cuando hablamos de regalo, pues te imaginas un regalo en una caja con moño. Una caja con moño es una cosa. Cristo no es una cosa. La gracia no es una cosa. Es una persona. Y vive adentro de ti. Y no está en porciones. Es que doble porción. No, Dios no te dio doble porción. Dios te dio todo. Pobres aquellos que viven porcionados. Vamos a orar por una doble porción. No, pues ora porque esté completa, no en partes. Amén. ¿Cuántos son bendecidos aquí? ¿Cuántos son servidores de Cristo? Demuéstrenmelo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.